Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar con esta serie de 12 características del pecado. Y esta es la parte 4 de 12. Y esta es una serie de 12 capítulos que he propuesto tomar en el año 2022 al fin de examinar los efectos desastrosos del pecado en el hombre y la mujer. Y el pecado es muy complejo, hermano. Nosotros no podemos asumir que lo entendemos completamente todo, el por qué el pecado es tan desastroso como lo es y de dónde viene. Y nosotros vamos a estar dialogando mucho en cuanto a eso. Falta todavía un poco más de la mitad de esta serie y espero en Dios que sea de bendición para ustedes y para mí, como lo ha sido para mí verdaderamente, porque esto me ha ayudado mucho a examinarme personalmente, examinar mi conducta, mi personalidad. Y esto, hermano, es muy importante porque mientras más conocemos de nuestra condición pecaminosa, más podemos vencer al pecado. Y solamente se puede vencer el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, pero también en obediencia. Así que vamos entonces a empezar, pero les recuerdo siempre, hermanos, visitar nuestra página de YouTube o nuestro canal en YouTube, mejor dicho. A los hermanos que tienen accesibilidad en servicio móvil, digital, computadoras también, pueden accesar nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que los mensajes más recientes puedan salir de ahí. Si se han perdido quizás una parte, le hace falta una porción de una serie, pueden ahí asesorarse. Es un canal que verdaderamente ha sido bendición para muchas personas y todavía estamos creciendo poco a poco. Se empieza con chin y después al fin del cabo empieza a crecer. Y si tienen alguna sugerencia, también me la pueden dar a mí y yo trataré de ver si eso puede funcionar para nosotros, pero verdaderamente ese es nuestros primeros pasos para entrar al canal social en el Internet. Verdaderamente es muy importante que estemos al tanto de los nuevos cambios tecnológicos y nuevos cambios sociales para que nosotros podamos ser más efectivos al transmitir el mensaje, porque nuestra meta, hermanos, es transmitir el mensaje de Cristo. Nuestra meta no es simplemente permanecer abiertos, el mensaje es expandir, expandir. ¿Y dónde está la gente? Bueno, están en las redes sociales y ahí es que debemos también de prestar nuestra atención. Y ustedes saben que en estos temas de las características del pecado, las 12 características del pecado, estamos hablando de muchos personajes bíblicos. Ejemplos como el de Rey David, Judas Iscariote, Abraham, Ramsés II, Jeroboam, Sansón y muchos más. Así que cada mensaje va a tocar quizás a un personaje usándolo como ejemplo, pero ustedes saben, hermanos, que no hay mejor ejemplo que el nuestro. Así que vamos entonces a recordarles lo que hemos estudiado. Estudiamos la primera característica, que es que el pecado es irracional. Te hace hacer cosas que tú nunca creíste que ibas a hacer, que tú nunca pensaste que ibas a caer en ese pecado. Y es el ejemplo más eficiente, sería 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, el ejemplo de Amnón y Tamar, que ustedes saben que ese hombre tomó a su hermana de sangre, ¿verdad? Y la violó porque él sentía pasión por ella y después de haberla violado, la rechazó de tal manera que el odio que la tenía era más grande que el amor con la cual la consumió. Entonces, hermanos, vemos que el pecado es irracional. No trate de racionalizar el pecado, no trate de entender por qué tú sientes tal cosa. Recuérdate, hermano, que no importa quién tú seas, puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un hermano fiel, puede ser un evangelista, puede ser un misionero, tú puedes caer en el pecado que tú nunca pensaste que ibas a caer si no estás al tanto de que ese pecado está ahí. Así que, hermanos, es muy importante porque muchas veces como creyentes creemos que tenemos que tomar esta perspectiva donde nosotros somos santos en todo el sentido de la palabra y decimos inmediatamente, bueno, este hermano pecó en tal cosa, ¿cómo va a ser posible que fulano de tal hizo tal cosa? Y hablamos de una manera como que nunca podríamos caer en eso. Y ahí es que Satanás viene y te agarra y te dice, no, tú caes ahí también, porque verdaderamente, como yo digo, y esto es un dicho personal, no lo comparto mucho, pero lo voy a compartir hoy, en cada uno de nosotros, en todo ser humano hay un pequeño Hitler. Cada persona tiene la capacidad de hacer el mal más grave que puede imaginarse. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor que mires que el que dice que está firme, mire que no caiga. El pecado es irracional. La segunda característica es que el pecado se justifica en la mente del pecador. Es muy raro encontrar a una persona que esté en pecado que reconozca su pecado. Es bien difícil.
Es bien difícil. Yo personalmente me encuentro que cuando yo fallo en algo o cometo una infracción, es difícil pedir perdón, porque el pecado se justifica en la mente del pecador. El que está en pecado asume de que verdaderamente está haciendo algo bueno. Recuérdense que el rey Saúl, todo lo que hacía, lo hacía en desobediencia a Dios. Sin embargo, él lo atribuía como a servicio a Dios. Dios le decía, mata a todas estas personas que están en este pueblo y a las ovejas y a las vacas. Él guardaba lo mejor de ellos y le decía, esto es para sacrificio de tu Dios. En otras palabras, nosotros podemos justificar nuestro pecado y es muy peligroso, hermano, porque podemos en cierta manera engañarnos a nosotros mismos creyendo que el pecado que estamos cometiendo es por tal y tal y otra razón, que eso se justifica, que tengo la razón de que yo en este pecado yo no fui el culpable, sucesivamente. Hermanos, tenemos que reconocer el pecado, dónde está y ser honestos, porque verdaderamente así se puede vencer el pecado. De otra manera, lo vamos a justificar. Bienaventurado, hermano, bienaventurado el que reconoce su pecado. Cuando una persona, un hermano, reconoce su pecado, hermano, no lo tire hacia afuera, no lo mastique y lo escupe. Dígale, hey, mira, tú reconociste tu pecado, ven acá. Quiero restablecer nuestra comunión. Es importante que nosotros hagamos, como dice el libro de los Gálatas, si alguno de vosotros ve a un hermano que tiene alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es muy importante reconocer el pecado. Número 3 fue que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Es sumamente costoso. Tú crees que ese pecado quizás no te va a causar tantos problemas, pero créame, hermanos, el pecado te va a durar más de lo que tú quieres, va a costar más de lo que estás dispuesto a pagar y va a darte tantos problemas que tú no te podrías imaginar. Así que el pecado es muy costoso. Miren lo que le pasó a David, que solamente, perdón, solamente fornicó con una mujer, un adulterio, una fornicación, y pensó que ya eso iba a quedar ahí. Y sin embargo, muchos de sus hijos murieron, él casi pierde el reino, sufrió muchísimo, perdió su primer hijo. Verdaderamente el pecado es sumamente costoso y en esta parte que vamos a tocar hoy, que es la cuarta característica, es que el pecado nunca se paga solo. Y verdaderamente es importante, hermanos, porque esto tiene que ver con la tercera característica, ¿verdad? Que es más caro el pecado de lo que tú piensas verdaderamente, pero el pecado tampoco se paga solo, tú no lo pagas solo, tus amigos, tus familiares y aún la iglesia de Cristo sufren las consecuencias de tu pecado, sí, el tuyo y el mío, personal. Es decir, el pecado de uno lo pagan muchos y es sumamente difícil. Le voy a dar un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que estamos en un automóvil y estamos con la familia. Estoy con Ariel, estoy con Jasper y estamos ahí en ese carro y ustedes saben que yo no lo voy a decir por vanagloria ni nada, pero tengo un Tesla y ellos van rápido esos carritos. Y le acelero, ¡boom! Brrr. Digo yo, no, porque yo tengo este carro, yo voy a acelerar. Y mi esposa quizás me dice, bueno, tú estás yendo muy rápido fuera de las leyes de tránsito, tú estás yendo demasiado rápido, José. Digo yo, no, yo tengo control. ¿Y qué pasa? ¡Boom! Pierdo el control del vehículo y nos deslizamos por un monte. ¿Y qué pasa? No muero yo, pero parten Ariel y Jasper, ¿verdad? Con el Señor. Todos los pasajeros mueren en el impacto y mi familia paga las consecuencias de esta mala decisión. Pero el pecado fue mío, ¿me entiendes? No fue de Ariel, no fue de Jasper, fue mío. Por lo tanto, hermanos, el pecado de una sola persona, si están personas montadas contigo, familiares, amigos, tu iglesia, todos sufren las consecuencias. Y es algo que nosotros no nos damos cuenta, porque el ser humano por en sí, de por sí, naturalmente es egoísta, solamente piensa en sí mismo, ¿verdad? Y que las consecuencias las tiene que sufrir él, cuando en verdad todos sufren las consecuencias del pecado personal. Miren, por ejemplo, lo que pasó en la escuela de Oxford, Michigan, hace poco, ¿verdad? Ese es un joven llamado Ethan Crumbley, de 15 años, que fue y cogió una arma de fuego y empezó a disparar en su escuela, ¿verdad? Y verdaderamente eso es terrible porque un niño de 15 años ya estaba meditando en matar a sus compañeros. Ustedes saben quién le compró su pistola, ¿verdad? Su arma de fuego, fue su papá y su mamá. Su papá y su mamá le compraron armas de fuego a Ethan. Y es triste porque
¿Cómo se le ocurre a una papá o una mamá comprarle un arma de fuego por cumpleaños a un joven de esa edad? Y él estaba dibujando en la mascota muchas pistolas, muchas pistolas, muchas pistolas constantemente. Y la maestra lo vio, pero no le dio mucha atención. Y murieron un par de muchachos, si no me equivoco, fueron como 4 jóvenes y muchos heridos. Y muchas personas sufrieron las consecuencias. Le voy a explicar 3 grupos que sufrieron las consecuencias de ese pecado. Ethan fue que lo cometió, y su papá y su mamá. Pero los que sufrieron las consecuencias como compañerismo fueron su papá y su mamá, porque ellos se lo dieron la pistola. Ellos, los 3 están en prisión, ¿verdad? Ellos son los que lo apoyan. Ellos están sufriendo las consecuencias de Ethan, del pecado de Ethan. Pero otros pagan involuntariamente por los efectos de los hechos de Ethan, ¿verdad? Los familiares más lejanos. Digamos, por ejemplo, ¿ustedes creen que toda la familia de Ethan es homicida? No necesariamente. El abuelo quizás es una persona honesta y corriente, y quizás él dice, óyeme, pero ahora yo veo que mi nieto, o como le dice, grandchild, es un homicida. ¿Qué tal la tía o el tío? ¿Qué le pasa al primo? Ustedes saben, hermanos, lo caro que es este pecado de Ethan, que ahora la familia entera tiene que cambiar su apellido, porque donde quiera donde ellos vayan, si tienen el apellido Crumbly, lo van a asociar con el homicida Ethan, y no van a poder ni comprar ni vender, no van a poder vivir, le van a mandar cartas quizás de atentados, de que lo van a matar sucesivamente. Los familiares y amigos de Ethan, todos ellos sufren las consecuencias del pecado de Ethan. Y no solamente ellos, ahora viene el tercer grupo, que son los que son afectados por el pecado de Ethan, ¿verdad? Él fue y mató, hizo tanto daño, y la gente que perdieron a sus familiares ahí, ellos lloran porque el pecado de Ethan le costó la vida de sus amigos, familiares y hermanos. Así que, hermanos, el pecado es como una bomba que tú guardas quizás en un salón, y ahí se juntan todo el mundo, y cuando la bomba explota, no te creas que te vas tú solo, se van todos. Verdaderamente eso es el problema del pecado, y tenemos que tener un poco de cautela y reconocer, hermano, que eso no es para ti solo. Aún por más oculto que sea tu pecado, por más secreto que sea, que tú no le digas a nadie, eso te calladito ahí, ese pecado afecta a todos. Y algo que es muy interesante es que el pueblo de Dios es afectado por nuestros pecados personales. Y, hermanos, la iglesia no puede crecer cuando hay pecado oculto. No puede funcionar cuando el pecado está persistente, o cuando hay problemas familiares, parejas quizás discutiendo que no quieren arreglar la situación, o quizás un hermano que tiene furia con otro hermano. Nosotros lo hemos visto. Esto no es falta de común, o quizás no muy, ¿cómo se le dice? Es muy común, mejor dicho, que personas estén en pleito uno con otro, ¿verdad? Hermanos entre sí que estén en pecado, y van a la iglesia y toman comunión y están bravos lo uno con el otro. ¿Cómo eso funciona? Eso no pone a la iglesia a gozarse. La iglesia se entristece, el Espíritu Santo está entristecido, y andan andando por la iglesia el Espíritu Santo diciendo, oye, pero este pecado está aquí, nadie se da cuenta o nadie lo quiere reconocer. Hermanos, el pecado personal afecta a la iglesia en general, y tenemos que tener mucha cautela, porque puede ser que por mi pecado, por su pecado, la iglesia no suba, ¿verdad? Al nivel donde debe de subir. ¿Ustedes saben por qué es esto, hermano? Porque somos un cuerpo. Y un cuerpo está basado de pies, dedos de los pies, oídos, nariz, sucesivamente. Y si mi nariz no está funcionando correctamente, mi cuerpo lo sufre todo. Yo me he dado unos majones en los dedos del pie de vez en cuando, pero ustedes saben cómo uno se da como entre el dedo pequeño y el otro, que se hace así, ¡pum! Cuando uno se da así, yo siento el cuerpo como que si me han, no sé qué, eso es como un sentir impresionante, ¿verdad? Mi cabeza da vuelta, yo no sé, yo quiero decir de todo, hasta mis emociones, ¿cómo se dice? Hasta mi carácter cambia, todo, hermano. Y así, hermano, el más pequeño entre los miembros de la iglesia es sumamente importante. Todos ustedes, hermanos, son importantes
en el cuerpo de Cristo. Son importantes. Nadie aquí es insignificante. La persona que no está predicando, que no está dirigiendo, que no está haciendo nada, uno cree quizá, bueno, este hombre no hace nada, si desaparece no hay problema. No, no, no. Es importante. Es importante. Y nosotros como ancianos debemos también de tratarlo como una persona importante para la casa del Señor y tratarlo con amor y quizás también con, ¿cómo se dice? Con compasión, ¿verdad? Con compasión. Hay que tener compasión de las almas, así como Cristo, que miró a la multitud y sintió compasión, genuina compasión de las almas, porque son importantes. Vamos a darle un ejemplo bíblico, y es el ejemplo de Acán, hijo de Carmi. Y hermano, tengo una sección un poquito larga con estos versos. Yo espero en Dios que ustedes tengan la paciencia para soportarme por un par de minutos en cuanto yo le explico esta historia. Pero Acán, hijo de Carmi, está en Josué capítulo 7. Y esto es cuando Josué toma el liderazgo como sucesor de Moisés, ¿verdad? Y ya estos hebreos, en este caso, hebreo significando, la palabra hebreo significando los que cruzan el río, ¿verdad? Ellos ya están yendo para la tierra prometida y ya están ahí, están conquistando y haciendo muchas cosas, expandiendo su territorio. Y de repente llega este caballero y hace un desastre pequeño que causa la vida de muchas personas en el pueblo de Dios. Vamos a verlo. Voy a empezar a leer. Le voy a contar esta historia. Espero en Dios que me aguanten por 17 slides. En el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Voy a dar un ejemplo, lo que quise, voy a explicar esto. Del anatema significa que él tomó de los enemigos de ellos algún tesoro y lo guardó. Y Dios le había convidado a ellos de que no tomaran de nada de sus enemigos, que todo lo quemaran, lo destruyeran, todo. Dios tiene sus razones por las cuales hizo eso y quería probar la fidelidad del pueblo, y un solo individuo tomó del anatema. En el versículo 2 dice que Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. En otras palabras, ellos iban a tomar el territorio de Jai, y era un pueblecito pequeñito. No moleste a todo el pueblo, llévate ahí a 2,000 o 3,000 personas y eso es suficiente, ya con eso se acaba. Ellos lo subestimaron. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¡Wow! O sea, que fueron derrotados por un grupo quizás no muy bien armado y quizás aún no muy con mucha experiencia. Quizás no sé cómo eran los grupos de Jai, pero Josué y su ejército eran personas ya totalmente capacitadas para la guerra y fueron derrotados con mucha vergüenza. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otras palabras, se desanimaron el pueblo. Ahora bien, ¿cuántas personas tomaron del anatema? Una. ¿Cuántas personas sufrieron la consecuencia? 36 muertos. No cuenta los heridos. 36 hombres muertos. Piensen en esto, hermano. Si por mi causa se muere un hombre, yo me vuelvo loco. Yo personalmente. Eso a mí me afectaría toda la vida, ¿verdad? Este hombre causó la vida de 36 personas y solamente porque tomó del anatema. Vamos a continuar y vamos a brincar un par de versos también porque es largo. En el versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová,
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ojo, Israel ha pecado. No fue Acán pecó, no, Israel ha pecado. El pecado personal de Acán fue literalmente hecho como si fuese el pueblo completo, ¿verdad? Y así es que Dios ve el pecado, no es como un individuo, sino como un pueblo. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado. Siempre habla en plural. Miren, han, y hasta han, plural. Han quebrantado, ¿verdad? Han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Una persona, pero Dios lo toma plural. Y esto es muy importante que lo tomemos siempre, porque la Biblia da algunas claves de la perspectiva de Dios si leemos bien cuidadosamente los versos. Y en el versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema. Ojo, ahora de plural va a singular. Si no destruyereis el anatema. El anatema. Una persona pecó, todos son culpables. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Nosotros brincamos un par de versos porque la idea es que él reunió todas las tribus y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdí, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Hermano, es muy importante que reconozcamos una cosa. Yo me imagino que Acán está viendo que Josué está colectando a todo este grupo de personas, y a él no se le ocurre confesar su pecado. Y ni siquiera lo medita que debe de hacerlo. Esto es una característica muy peligrosa de lo que estábamos viendo anteriormente, de que el pecado se justifique en la mente del pecador. Y es que la persona que anda en pecado es difícil, hermano, es difícil reconocer el pecado. Esa es quizás la cosa más difícil que hay, es reconocer que estamos en una falta o que hemos ofendido, que hemos haciendo una infracción a Dios. Es bien difícil hacerlo. Y Acán quizás se asustó y dice, ay, ojalá que no me agarren, pero Dios estaba ya llevando a cabo esta investigación a través de Josué. Y óiganse que fue por suerte que se realizó todas estas cosas, pero la suerte de Jehová, dice la palabra del Señor, que Dios guía la dirección y la decisión de la suerte, porque de Dios es la suerte, ¿verdad? Y entonces todo llegó claramente a donde Acán, y Josué le dijo, oye, dale gloria a Dios y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Ya deja de esconderte. Tu pecado es bien patente. Ahora bien, es difícil confesar el pecado porque es que nosotros tenemos apariencia en la iglesia de que somos unas personas quizás de que no podemos fallar, ¿verdad? Esto es una cosa como que, yo tengo muchos años en la congregación, es imposible que la gente sepa de que yo cometa tal falta o tal pecado, whatever. Y quizás quizás no quiere, la persona en pecado quizás no quiere que la gente sepa o que haya un murmullo, una murmuración. Y nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado porque lo que se dice en la iglesia debe permanecer en la iglesia, ¿verdad? No debe ser regado. Nosotros no podemos ser personas de chisme, regando quizás el pecado ajeno, ¿verdad? Incluso, hermanos, lo que debemos de hacer quizás mejor es orar, ¿verdad? Y decir, te tenemos en oración, hermano o hermana, te tenemos en oración. Pero una costumbre dominicana, es el problema, hermano. El dominicano, el hispano, tiene problemas de guardar la boca y siempre quiere decir las cosas porque quiere ser el que lleva las noticias, ¿verdad? Somos como los pájaros que llevamos las noticias lejos. Tenemos que cuidarnos, hermano, de eso. Tenemos que arrepentirnos de eso. La iglesia no puede comentar pecado ajeno. Debe permanecer
entre la iglesia, y que los ancianos sean los que dirijan y trabajen en ese pecado y podamos no solamente corregir, sino también restituir, ¿verdad?, al individuo que está en esa falta. Esa es la idea de nosotros como líderes, es trabajar con la persona en pecado. ¿Y qué pasa? Bueno, por fin Acán confesó, dice que Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos, este verso es muy importante porque miren cómo el pecado es tan delicioso a la vista, ¿verdad? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Oiga, qué desperdicio. Yo me imagino que él está pensando, wow, yo no quiero quemar este manto babilónico. Qué desperdicio, ¿verdad? Y 200 ciclos de plata, eso se puede usar, se puede invertir. Y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. El mensaje próximo que va a venir para la próxima ocasión que me toque va a ser eso mismo, que el pecado es bien atractivo a la vista, es sumamente atractivo. Y hay personas que cuando se dice que el pecado es sabe bueno, tiene buen sabor, la gente se ofende y dice, ay, el pecado no puede ser llamado así. Bueno, hermano, si el pecado no fuera dulce, nadie peca, ¿verdad? Porque yo no caigo en la tentación de comer dulce si el dulce no me sabe bueno a mí, ¿verdad? A mí nadie me va a tentar con un aguacate, a mí no me gusta mucho el aguacate. Ni nadie me va a tentar a mí con berenjena, yo detesto la berenjena. Pero ustedes saben con qué me pueden tentar a mí, con un Hershey's Cookies and Cream o con un, qué sé yo, un Twix. Con eso me van a mí ustedes a vencer, ¿verdad? Así que, hermano, verdaderamente el pecado es tentativo y Acán cayó en esa tentación y le costó la vida a muchas personas. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus hijos, sus hijas, sus hijos, sus hijas, sí. Y no sé qué edad tenían esos hijos ni esas hijas. Sus bueyes, sus asnos, y me imagino que también la esposa, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, toda su posesión, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Sí, hermanos, la familia entera cogió piedra y fue quemado. Y parece sumamente duro. Quizá la familia no sabía de que ese personaje hizo eso. Yo no sé, la Biblia no lo dice ni sí, ni no, pero verdaderamente podemos asumir quizás que no lo sabían, porque él hizo mucho para esconderlo, ¿verdad? Pero sin embargo ellos pagaron el pecado. Y si ellos sabían, ellos apoyaron el pecado y lo escondieron. ¿Te entiendes? Como quiera que sea, iban a pagar las consecuencias del pecado de Acán. Ese lingote de oro y ese manto babilónico no valió la pena haberlo guardado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. La moraleja de este verso, hermano, de este capítulo es la siguiente: el pecado no lo pagas tú solo, sino también aquellos que amas y otras personas más. Si tú tienes una falta en un pecado que te está haciendo mucho daño espiritualmente hablando, te está haciendo quizá daño hasta físicamente hablando, no creas que las personas que están a tu alrededor no van a sufrir contigo. Van a sufrir y lloran quizás por tu pecado, lloran por tu falta de obediencia al Señor, quizás, o lloran por tus decisiones y lo sufren. Tu esposa lo sufre, tu esposo lo sufre, tus hijos lo sufren. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando una persona se divorcia? Uno cree que salió ya del problema, ya se divorció, así como estoy oyendo ahora que Will Smith y su esposa se van a divorciar. Y ustedes saben que ha pasado muchísimas cosas con ese asunto, pero es curioso porque el divorcio de los artistas famosos es como si no fuese nada. Yo me divorcié, tengo 12 años con ella, o tengo 5 años con ella y ya no me gusta y me voy a divorciar. Y ese divorcio, ese pecado, trae consecuencias fatales para los hijos. Los hijos no
hermano, eso es terrible para los hijos. Eso es terrible. Y aunque los padres se lleven amistosamente, ya no es lo mismo. Y ellos vienen y repiten esa misma maldición. Así, hermano, cada pecado es tan caro y todos tienen que pagarlo. Todos a tu alrededor lo pagan, tus hijos, tus familiares y tus padres y tus abuelos sucesivamente. Así que antes de tú o de yo cometer una infracción, pensemos en lo demás. Pensemos cómo esto afecta a mi iglesia, cómo esto afecta a mis amigos, cómo esto afecta a mis hermanos. Yo sé personalmente, hermano, se lo digo claro, delante del Señor, de que muchas veces, mientras yo estaba soltero, el pecado quería venir a mi mente y yo decía, ¿cómo yo le voy a hacer eso yo a mis jóvenes que están trabajando conmigo? ¿Cómo voy a hacerle eso yo a mis hermanos que confían en mí? ¿Cómo yo voy a hacer eso a mi hermano Carlos, a mi hermano Moisés, a mi hermano Manolo en ese tiempo, Luis de la Cruz? ¿Cómo yo le hacer eso? Y esa carga, ese peso me ayudó, hermano, a permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando tú amas a los demás, a tus hermanos, a tu iglesia, tú como que no quieres hacerle daño a nadie. Y verdaderamente, hermano, tenemos que pensar antes de cometer una infracción, un pecado. No estamos hablando de cualquier cosa, hermano, es pecado. Sabemos lo que es pecado, tenemos que ser bien racional en cuanto a lo que es pecado. Pero antes de cometer esa infracción, antes de caer en la tentación, piensa, ¿cómo esto afecta a mi hermano? ¿Qué podemos hacer? Yo le iba a dar un ejemplo de una familia cristiana que pastoreaban en esta iglesia. Le iba a enseñar un video, pero creo que el video era un poquito muy largo, lo tuve que quitar a último momento. Pero le voy a dar un ejemplo de esta familia. Esto era una pareja cristiana que se juntaron desde jóvenes, desde jóvenes. Y era una familia hermosa, una familia hermosa. ¿Qué pasa? Que ellos estaban tan ocupados en el ministerio que ya no se prestaban atención el uno al otro. Y es algo que yo he meditado en estos últimos días, que he estado ya con mi primer hijo, Jasper, de que, hermanos, como padres, los padres, madre y padre, tienen que preocuparse por la familia. Y la familia es tan importante, hermanos, que sí si la familia no está en orden, la iglesia no puede estar en orden. No podemos entrar en tantos ministerios que no nos ocupemos de la necesidad de tu hogar. Y eso es algo que a muchos no les va a gustar, pero yo le voy a decir una cosa, hermano. No entren en tantos ministerios, tantos especiales, tantos eventos, tantas cosas que hay que hacer. Si tu casa está siendo descuidada, tu atención tiene que estar en tu casa primero para que la iglesia sea sana. ¿Me entiendes? Por eso es que hay tantos pastores que sufren la rebelión de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué? Porque están tan ocupados que no hay atención a la casa, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de eso, digo yo, pero es verdad, mira, esto puede ser así. ¿Y qué pasa con esta pareja que le estoy explicando? Bueno, el hombre, siendo desatendido por su mujer, entra en adulterio y permaneció así por 3 años corridos. No le dijo nada a su mujer. Iba a obras misioneras y por ahí dormía con una fulana de tal, ¿verdad? Y él decía de que él quería esa atención, él deseaba esa atención, él deseaba que alguien le dijera, tú eres bueno, tú estás trabajando duro, tú eres una persona especial, porque la mujer no se lo decía. Entró en adulterio y eso le partió el ministerio. La iglesia entera fue destruida por ese adulterio, destruida por completo. La iglesia por el testimonio de esos pastores. ¿Y qué pasó? Bueno, que ellos entraron en arrepentimiento, los dos, porque por ella y por él, porque por él en el caso del adulterio, pero por ella por el caso de no haber atendido a su marido. Y ellos se arrepintieron y volvieron a los pies de Cristo. Y hermanos, la reestructuración de ese matrimonio fue más grande que el principio. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente trae bendición al corazón arrepentido. La palabra de Dios nos enseña claramente que Jesucristo no desprecia al que está arrepentido, no lo desprecia, Él no lo toma en poco, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios Él desea que tú vengas a sus pies y Él puede crear de ti y de mí una persona nueva, ¿verdad? Y eso es maravilloso, hermano. Eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Y qué pasa? Que ellos fundaron otra iglesia
Y esa iglesia ha sido una bendición hasta el día de hoy. Y ellos tienen un libro en el cual ellos enseñan sus experiencias. El hombre ha cambiado radicalmente y enseña en cuanto a esas cosas. Y hermano, verdaderamente todos podemos caer en ese pecado, todos podemos caer en esa tentación. No se estime demasiado alto para caer. Cuídese, hermano. Y tenemos tres cosas que podemos hacer. Número uno es que debemos confesar el pecado. Y siempre lo voy a estar diciendo, he repetido todos los mensajes. Proverbio 28:13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso es número uno. Número dos, perdón, debes dejar de confiar en tus razonamientos. Lo que tú piensas no sirve. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es número dos. Y número tres, no te obstines en el pecado. No permanezcas ahí, ni en tu propia solución. No creas que tú lo vas a resolver tú, sino que dale al Señor, ¿verdad?, la accesibilidad para Él trabajar en tu vida. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por permitirme compartir con ustedes este tema. Estos temas yo lo he estado estudiando para mí. No estoy preparando un mensaje para la iglesia. No, no, no. Lo estoy preparando para mí y yo lo comparto con ustedes. Y espero en Dios que les sea de bendición para ustedes.